de Samuel. Entonces vamos allí en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. En estos días, en estas semanas, mi esposa y yo estamos leyendo en la lectura que tenemos todos los días, estamos leyendo este libro, primer libro de Samuel. Y bueno, hay algunas cosas que yo quiero que ustedes vean junto conmigo en este primer libro de Samuel. ¿Ok? Ya que estás ahí en primer libro de Samuel, busca el capítulo 16. Vamos a leer unos versículos, una historia que es conocida por muchos. Creo que todos la hemos escuchado, la hemos leído alguna vez. Y creo, si no me equivoco, que para todos es familiar estos versículos que vamos a leer. Ajá, entonces es primer libro de Samuel, capítulo 16. Los que han leído el libro, este primer libro de Samuel, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, es fácil darse cuenta desde los primeros capítulos del libro de Samuel, más o menos cuál era la condición espiritual en donde se encontraba o en la que se encontraba la nación de Israel. La condición de Israel en ese tiempo, en tiempos del profeta Samuel, estaba mal, espiritualmente estaban mal. La nación de Israel se había corrompido como en otras ocasiones. Se habían alejado de Dios, se habían ido tras los ídolos y estaban ofreciendo sacrificios a ídolos, cosa que claramente el Señor les había prohibido. Cada uno, como dice el libro de los jueces, cada uno en ese tiempo hacía lo que bien le parecía. En general, la nación de Israel se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de su ley, se habían olvidado de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto en medio de señales, de milagros, de prodigios. Se habían olvidado de esas cosas. Por si eso fuera poco, los sacerdotes, los que eran encargados de guiar al pueblo en una adoración y obediencia sincera a Dios, ellos también estaban corrompidos. Y ejemplo de esto son los dos hijos de Elí, ¿recuerdan? Del sacerdote Elí, sus dos hijos, Ofni y Finés, haciendo cosas detestables a los ojos de Dios. Y si ellos, como sacerdotes, como líderes espirituales del pueblo, estaban así, imagínense cómo estaría la nación, cómo estaría el pueblo. ¿Estaban igual o estaban peor, completamente corrompidos? Y con todo eso, en medio de esa situación, con esa corrupción espiritual que había, la nación en general, ellos pensaban, creían y decían que eran el pueblo de Dios. Con tanta corrupción y pecado que había, con esa rebeldía que tenían en su corazón en contra de Dios, ellos en su interior decían, bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos su pueblo. Más adelante, ya en tiempos del profeta Samuel, de hecho ya cuando el profeta Samuel había envejecido, lo vemos en el capítulo 8 de Primera de Samuel, no lo busquen, pero lo vemos ahí. Aún los dos hijos mayores del profeta Samuel, él los había nombrado jueces de Israel, pero dice la Biblia en ese capítulo 8 que los dos hijos mayores de Samuel no eran como su padre, aún sus hijos. Dice, no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Imagínate. Los dos hijos del profeta Samuel. A la luz de esa situación, leemos también en el capítulo 8 de primero de Samuel, viendo que ya Samuel era anciano, viendo que sus hijos no eran como su padre, los ancianos de Israel mandaron llamar a Samuel, se reunieron con él y le dijeron, mira Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Queremos un rey. Queremos un rey. Las naciones alrededor de nosotros tienen su rey y son gobernadas y todo muy bonito. Bueno, nosotros queremos ser como las naciones a nuestro alrededor y queremos un rey. Además, tus hijos no son como tú. Tus hijos son así, así y así. Codician el dinero, aceptan sobornos y pervierten la justicia. Estas cosas nada más eran pretexto
para de alguna manera maquillar lo que había en el corazón de la nación de Israel. Su corazón estaba en completa rebeldía en contra de Dios. Y el Señor se lo dice a Samuel. Cuando Samuel escuchó esta propuesta de que les diera un rey, dice la Biblia que él se enojó, se molestó, se ofendió. Samuel era un hombre temeroso de Dios. Y cuando los líderes de Israel le propusieron esto, él se enojó. Porque él sabía lo que había en el corazón de la nación de Israel. Habían rechazado al Señor, se estaban rebelando en contra de él al pedir un rey como lo tenían las otras naciones. Ese era el punto, querían ser como las otras naciones. Así que Samuel va delante del Señor, ora, le pide consejo, le dice cómo está la situación y el Señor le dice, dale lo que te piden. ¿Quieren un rey? Dáselos. Ellos no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí, le dice el Señor al profeta Samuel. Ese es más o menos el contexto en el que estaba la nación de Israel en el pasaje que vamos a leer. La nación estaba corrompida espiritualmente, rebelándose abiertamente en contra del Señor. Habían rechazado abiertamente a Dios como rey de Israel, y estaban pidiendo un rey terrenal. Y el punto era este: queremos ser como las naciones a nuestro alrededor. Pues en medio de todo esto y contra todo pronóstico humano, podemos ver que se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Dios le había prometido desde el principio, lo vemos en Génesis, Dios le había prometido a Eva, ¿recuerdan? Que de su simiente, de su descendencia, vendría el Salvador. El Mesías prometido nacería de la simiente de Eva. Y particularmente el Mesías prometido nacería de la genealogía de un hombre llamado David, de la tribu de Judá. Vamos viendo entonces, capítulo 16. Ya Saúl había sido nombrado, puesto como rey a petición del pueblo. Saúl ya había desobedecido al Señor, ¿recuerdan? El Señor ya lo había desechado a Saúl como rey. A Samuel esto le pesó, a Samuel le dolió esto. Y miren, por ejemplo, al final del capítulo 15, versículo 34, los últimos versículos, 15-34. Después Samuel se fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, ¿te fijas? A Samuel le dolió esto, que Saúl hubiera sido desechado por Dios como rey, que Saúl hubiera desobedecido y se hubiera rebelado en contra de Dios. A Samuel le dolió esto y dice que lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Ahora sí, capítulo 16, versículo 1. Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo
Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea. Pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Hasta allí. Hay una palabra que se repite en los versículos que hemos leído. Según yo conté, creo que son 6 veces que se repite esa palabra o esa idea, ese concepto. ¿Se dieron cuenta cuál es? Ahorita la vamos a ver, ¿sale? Ahorita la vamos a ver. Ya vimos entonces más o menos cuál era la condición espiritual de Israel en ese tiempo. Y en medio de todo eso, en medio de esa corrupción moral y espiritual que había en Israel, Dios muestra una vez más su paciencia para con Israel, Dios muestra su fidelidad, Dios muestra su gracia y muestra su misericordia a favor de su pueblo. Israel no merecía ninguna de estas cosas. No las merecía. Se habían rebelado contra Dios. Lo habían rechazado abiertamente. Pero Dios lo vemos permaneciendo fiel. Y no solo lo vemos en este capítulo. Vemos la fidelidad de Dios desde los primeros capítulos, el primer capítulo de primero de Samuel. ¿Ah? Cuando en esa situación vemos a una mujer llamada Ana, que a diferencia de mucha gente a su alrededor, ella amaba al Señor, ella tenía temor de Dios y ella era una mujer de oración. Y el Señor contestó la oración de Ana y le concedió un hijo, y resulta que ese hijo que ella le pidió al Señor, por el cual estuvo orando mucho tiempo, ese hijo es el profeta Samuel, del que estamos leyendo aquí. El Señor muestra su compasión, muestra su misericordia, muestra su gracia, aun cuando la gente le da la espalda y se rebela contra él y lo rechaza abiertamente. Samuel, ya viejo, lleno de años, lleno de días, recibe un mandato del Señor. Después de que el Señor rechazó a Saúl como rey, después de que, de hecho, dice la Biblia en el capítulo anterior, si no me equivoco, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y después de que Samuel hiciera duelo o llorara esta situación por Saúl, bueno, el Señor le dice a Samuel, ya has llorado mucho, ya hiciste demasiado duelo, ya es suficiente todo lo que has llorado por Saúl. Ahora haz esto. Y la tarea, el mandato que le da Dios a Samuel, hermanos, si lo pensamos un poquito, ponía a Samuel en una situación complicada. Ya Saúl había sido desechado por Dios. Saúl se había rebelado en contra de Dios, lo había desobedecido, y ya Saúl estaba viviendo su vida como él quería. Samuel sabía esto. Ahora mira, cuando el Señor le dice a Samuel, ve a Belén, busca a un hombre que se llama Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. La encomienda que Samuel recibió de parte de Dios fue esta, sencillamente: ve allí, a ese lugar, a esa aldea llamada Belén, busca a este hombre llamado Isaí, busca a uno de sus hijos que yo he elegido para que sea rey, y úngelo. Y repito, esto ponía a Samuel en una posición
complicada. Y él mismo lo dice en el versículo 2, cuando el Señor le dice esto, dice que Samuel le preguntó, ¿y cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Si Samuel se entera de esto, Saúl, perdón, si Saúl se entera de esto, me va a matar. Porque Saúl no estaría dispuesto a que nadie que no fuera de su familia ocupara el trono de Israel, trono que hasta ese momento él estaba ocupando. Todavía Saúl estaba vivo, estaba ejerciendo como rey. Lo apropiado, lo indicado sería esperar a que Saúl muriera y entonces sí nombrar a alguien más. Y obviamente se esperaría que fuera uno de sus hijos, de Saúl, quien ocupara el trono después de él. Pero eso no era lo que Dios tenía planeado. El hecho de nombrar y ungir a otro rey cuando el rey actual todavía estaba vivo, se hubiera considerado como traición. Así que Samuel, el profeta, estaba en una posición un tanto incómoda. Imagínate, ¿tú qué harías? O escucha la voz de Dios y obedece lo que Dios le dijo, o se deja llevar por el temor, por el miedo al hombre, en este caso al rey Saúl, y no obedece a Dios. Y bueno, ya lo vimos, Samuel actuó con temor de Dios. Y repito, él era un hombre temeroso de Dios e hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera y cuando le dijo que lo hiciera. Ahora, Samuel, el profeta, no solía ir frecuentemente hasta Belén. No acostumbraba a ir frecuentemente a Belén. Así que cuando llegó a ese lugar, a Belén, a ese lugar recóndito, apartado, un pequeñito pueblo o aldea de Israel, ya vimos lo que pasó. En primera, los líderes de Israel se asombraron de verlo ahí. Pero no solo sucedió eso. Dice en el versículo 4, la segunda parte, cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro y mira cómo dice que estaban temblando. Ellos estaban temblando al enterarse de que Samuel, el profeta, iba allí a ese lugar y al verlo ahí físicamente, ellos tuvieron miedo. De modo que dice que estaban temblando los líderes. Estos eran los líderes de ahí, de ese lugar. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué estaba sucediendo allí en ese lugar, en Belén, para que estos hombres se pusieran así, tan solo con el hecho de ver al profeta Samuel allí delante de ellos? ¿Qué estaba pasando? Bueno, la respuesta es la misma que comenté al principio. Esos hombres, líderes de Belén, también, al igual que el resto de la nación de Israel, también estaban corrompidos. También estaban en la misma situación. Se habían rebelado en contra de Dios, espiritualmente estaban mal, estaban corrompidos y habían desechado a Dios. Por eso es que se espantaron cuando Samuel llegó a Belén. Su conciencia los acusó. Y ustedes estarán de acuerdo que una mala conciencia produce cosas así, ¿no? Cuando uno tiene mala conciencia y sabe que está haciendo algo malo y viene alguien al cual se le tiene que dar cuentas, porque Samuel no solo era profeta, sino también era juez en Israel, ellos se pusieron a temblar de miedo. Sabían que no estaban bien, sabían que Samuel les iba a pedir cuentas y se pusieron a temblar. Y le preguntan, ¿vienes en son de paz? Todavía en el versículo 4, lo ven llegar, le dicen, ¿qué pasa? ¿Vienes en son de paz? Miren, Samuel era, y yo creo que lo vemos desde el principio, en los primeros capítulos del libro. Samuel era un hombre temeroso de Dios.
y era sumamente respetuoso de las cosas de Dios. A Samuel, el profeta, no le causaba ninguna gracia lo que estaban haciendo los líderes, no solo de Belén, sino los demás líderes de Israel. No le causaba ninguna gracia esas prácticas idolátricas y pecaminosas que se estaban llevando a cabo en muchos lugares de Israel. Él era un hombre celoso de Dios y temeroso de Dios. Él tenía fama de ser un juez justo, pero también de ser un juez severo. Porque era un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios y que respetaba a Dios. Conocían a Samuel, el profeta, el juez. Samuel no era un hombre políticamente correcto. Él decía las cosas cuando tenía que decirlas y como tenía que decirlas. Samuel no era un hombre diplomáticamente correcto tampoco. Así que cuando lo vieron llegar, ellos sabían cómo era Samuel. Y cuando lo vieron llegar, se espantaron, temblaron, le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Y bueno, para descanso de ellos, Samuel les responde en el versículo 5, sí, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Hizo Samuel como Dios le había dicho. Y entonces llama a los líderes, les dice, purifíquense, vengan conmigo al sacrificio. El plan, el propósito, lo que Dios le había encargado al profeta Samuel era eso, ir a la casa de un hombre llamado Isaí y ungir a uno de sus hijos a quien Dios le dijera, a quien Dios le mostrara, para que fuera el próximo rey de Israel. Y ahí está. Samuel entonces se dirige hasta ese lugar lejano, una pequeñita aldea de Israel, un pequeño pueblo, y por si fuera poco, a una familia también muy humilde en ese humilde pueblo para obedecer lo que Dios le había dicho. Mira, una pequeña familia, por no decir insignificante, una pequeña familia de un pequeño pueblo, por no decir tampoco insignificante. ¿Cómo se pondrían Isaí y sus hijos al saber que el profeta Samuel estaba allí en Belén, pero que iba específicamente a la casa de ellos a hablar con ellos? ¿Cómo se sentirían? No era una familia sobresaliente, era una familia humilde. Y resulta que se enteran que el profeta Samuel, el mismo profeta Samuel, los andaba buscando porque quería verlos, estar con ellos y hablar con ellos. ¿Cómo se sentiría? Así como algunos de ustedes se sienten, ¿no? Cuando el pastor les dice, quiero hablar contigo. Ojalá que no sea eso, ¿eh? Yo creo que se quedaron atónitos, sorprendidos. Sorprendidos tanto por la presencia del profeta Samuel allí en Belén, pero más sorprendidos cuando vieron que Samuel se dirigía a la casa de ellos, a la familia de ellos, a hablar con ellos. Y muy probablemente se quedaron atónitos. Pero Samuel llevaba una encomienda de parte del Señor. Así que llegó, hicieron el sacrificio, y dice el versículo 6, cuando llegaron allá a la casa de Isaí, ya estando con ellos, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Lógicamente, ¿no? Tiene lógica. Samuel ya sabía a lo que iba. Bueno, el Señor me ha mandado a ungir al que será el próximo rey de Israel. Tiene que ser, si no el mayor de los hijos, uno de ellos, ¿no? Así que en cuanto vio al primer hijo, lo primero que pensó fue esto, aquí está, es este ya, no le busquen más. Seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo, no, no es así. Y así sucedió, ¿lo vieron? Con los 7 hijos de Isaí. Todos, y yo imagino que no solamente Samuel, sino el mismo Isaí, el padre de esos jóvenes, y el mismo hijo, ¿cómo se llama? El primero, Eliab, el mismo Eliab pensaron, bueno, pues si de eso se trata, aquí estoy.
yo soy el mayor. Si vienes a ungir al que será el próximo rey, bueno, aquí estoy. Adelante, hazlo. Yo creo que Samuel y los hermanos y el padre de ellos pensaron lo mismo, porque lógicamente era eso, que el mayor ocupara ese sitio. Pero entonces vemos lo que Dios le dice al profeta Samuel: no mires o no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas, dice, de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Dios no se fija en las cualidades, aptitudes físicas que pueda tener una persona. Dios mira el corazón. Así que después de ver que ninguno de los 7 hijos de Isaí era quien Dios había elegido, yo me imagino que Samuel estaba confundido, y probablemente también aquellos jóvenes y el mismo Isaí confundidos, pero más Samuel confundido, ¿no? Bueno, ya había uno, ya había otro, ya pasaron 7 y ninguno. ¿Me habré equivocado? ¿Me habré equivocado de familia? ¿Sí serán ellos o no? ¿Qué pasa? Y entonces Samuel hace una pregunta bien pertinente en ese momento: ¿son todos los hijos que tienes? Versículo 11. ¿Son todos? ¿Ya no hay más? Y viene la respuesta de Isaí: queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. El más joven, el más pequeño de los hijos de Isaí, el más jovencito. Era un jovencito, algunos dicen que era un adolescente. Un jovencito, ¿de qué te gusta? ¿13, 14, 15 años? Un jovencito. Y por lo mismo de que era el menor, de que era el más pequeño, de que era el más chico, por lo mismo, el menos importante de los hijos de Isaí. El más insignificante de sus 8 hijos varones, David, el más pequeño, el menos importante, el más insignificante. Al ser el más pequeño, él tenía que ocuparse de las tareas más simples o más humildes de la casa, como era ir y cuidar el ganado, las ovejas y las cabras. Y en eso lo tenían ocupado a David, el más pequeño. ¿Ah? Tan así era que no era importante David entre sus hermanos, que ni siquiera se acordaron de él, ni siquiera pensaron en él en ese momento. Cuando Samuel les dijo: vengo de parte de Dios a ungir a quien será el próximo rey de Israel, bueno, pensaron en todos, desde el mayor y así hasta el más pequeño de aquellos 7 hermanos, pero no pensaron en David. No se acordaron de él en ese momento. Porque su padre y sus hijos, o los hermanos de David, estaban completamente seguros de que el más pequeñito, David, este chamaco, no puede ser que él sea el escogido por Dios para ser el rey de Israel. No puede ser. Tan seguros estaban de eso que ni siquiera habían pensado en presentárselo a Samuel. Isaí le presentó a todos los demás, el mayor, el que sigue, el que sigue, el que sigue, pero yo creo que ni siquiera le pasó por aquí presentarle a David, el más pequeño. Es más, ni siquiera lo esperaban para que comiera con ellos, al menos en ese día. Ni siquiera lo habían tomado en cuenta para que estuviera a la mesa sentado con ellos, comiendo junto con el profeta Samuel. Por eso es que Samuel le dice: manda llamarlo de inmediato, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Ahí está. Un chamaquito, un jovencito humilde, de una familia humilde, de una aldea humilde. Un chamaquito sin ninguna importancia para sus hermanos o para su padre. Un chamaquito que en ese momento nadie tomó en cuenta. Pero resulta que a quien los hombres no tomaron en cuenta, Dios ya lo había tomado en cuenta.
Y esto nos enseña algo, nos recuerda algo. Hermanos, Dios se vale, óyelo bien, Dios se vale de los más insignificantes y los capacita para que actúen conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Y que al final la gloria sea solo para Dios. Por eso dice el Señor que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquellos que se creen algo, aquellos que se creen que son algo, que pueden algo, no, no. El Señor está en contra de ellos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que Samuel pregunta, ¿ya son todos? Queda el más joven, le contesta el padre, pero está cuidando las ovejas. Bueno, tráelo. No nos vamos a sentar a comer hasta que él llegue. Llegó y mira, llama la atención que la descripción que hace Samuel de David. Dice el versículo 12, entonces Isaí mandó a buscarlo. ¿Cómo era el joven? El joven era trigueño, era apuesto y de hermosos ojos. ¿Qué es trigueño? Te alcancé a oír. Rubio. La Reina Valera así lo traduce, rubio. Apuesto y de hermosos ojos. Y cuando Samuel lo tiene ahí delante de él, bueno, entonces el Señor le hace saber, aquí está, este es, úngelo. Este es. Y aquí entramos ya en materia, hermanos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué David? ¿Te has preguntado? ¿Por qué él? ¿Por qué él? Ahorita vamos, hermano. ¿Por qué él y no alguno de sus hermanos? ¿Qué tenía David que no tenían sus hermanos? A menos una diferencia de edad, ¿no? Él era el más pequeño, pero aparte de eso, ¿qué tenía David que no tuvieran sus hermanos? ¿Por qué lo escogió Dios? Y algunos pensarán, pues ahí lo dice claramente, porque era rubio, porque era apuesto y era de hermosos ojos. Seguramente sus hermanos eran bien feos y por eso no los escogió Dios. No, no, tampoco. No, no. Algunos dicen también, bueno, es que Dios sabía lo que acaban de comentar. Dios sabía que él era noble, que era de buen corazón y todo esto. Es más, dicen algunos, pues lo escogió Dios porque Dios ya sabía que él sería el único que se atrevería a enfrentar a Goliat allá en la batalla. No, no. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál era la diferencia entre David y sus hermanos? ¿Sabes cuál era la diferencia entre David y sus hermanos? Ahí te va, pon atención por favor y grábatelo, no lo olvides. La única diferencia entre David y sus hermanos es una palabra: misericordia. Misericordia. La misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de David. Es eso, nada más. Misericordia. Hermanos, el punto central, la enseñanza central de estos versículos que hemos leído es, y aquí está la palabra que se repite más de una vez, elección. Elección. ¿Te diste cuenta? Vamos a verlo, mira, rapidito. Versículo 1. Al final, la segunda parte del versículo 1, le dice Dios a Samuel, busca un hombre llamado Isaí que vive allí. ¿Por qué? Porque he elegido, ¿quién eligió? Dios. He elegido a uno de sus hijos. Versículo 3, invita a Isaí al sacrificio y te mostraré, está hablando Dios con Samuel, le dice, te mostraré a cuál de sus hijos ungirás. ¿Para quién? Para mí, yo lo escogí, yo lo elegí. Versículo 8.
Segunda parte, bueno, ya al final del versículo 8, le dice el Señor a Samuel, este no es, bueno, más bien dice Samuel a Isaí, este no es el que el Señor ha elegido. Versículo 9, con el segundo hijo, la segunda parte dice, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. Versículo 10, la segunda parte, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y cuando ya está David delante de Samuel, al final del versículo 12, el Señor le dice, este es. Y la implicación es allí, este es el que yo elegí. Úngelo. Esa es la diferencia, hermanos. Dios en su divina voluntad y en su soberana voluntad eligió a David simple y sencillamente porque él quiso. Nada más, no le busques, nada más, porque Dios quiso hacerlo. Ese es el punto de este pasaje, la elección de Dios. La elección y el llamamiento de David, óyelo bien, el que Dios hubiera elegido a David no tenía nada que ver con David. David no tenía nada en sí mismo, nada. La elección de David tenía que ver con Dios. Dios lo eligió y lo llamó porque Él quiso hacerlo. Y esto es algo que la Biblia enseña muchas veces. Dios elige a quienes Él quiere y los hace partícipes de su amor, de su perdón, de su gracia y la salvación que ellos, óyelo bien, la salvación que ellos no merecen. David no merecía que Dios se fijara en él. No lo merecía. Pero Dios se fijó en él. Dios lo eligió. Y lo eligió conforme a sus planes, conforme a sus propósitos y conforme al pacto que él tenía. Mira, Dios tenía un propósito para Israel, y no solo para Israel, sino para el mundo entero. Y en la voluntad soberana de Dios, David fue la persona elegida para cumplir parte de ese propósito de Dios. Ya Dios había prometido que el Mesías, el Cristo, el Salvador, vendría de la tribu de Judá. Y David era de la tribu de Judá. David estaba desde antes de la fundación del mundo, estaba ya en los planes de Dios para que David, junto con otros hombres que él eligió por pura gracia, se llevara a cabo el plan y los propósitos de Dios, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Así que recuerda esto, hermano, hermana, mira, la única diferencia entre David y sus hermanos fue esto: la gracia y la misericordia de Dios. El hecho de que Dios el hecho de que Dios eligiera a David, no tuvo nada que ver con David. Nada, absolutamente nada. Todo fue obra de Dios, todo fue el plan de Dios, todo fue conforme a los propósitos de Dios. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 78. Los últimos versículos de este Salmo, Salmo 78, versículo 67. Y por cierto, el Salmo habla de la fidelidad de Dios para con Israel y cómo Dios eligió a Israel. Pero bueno, al final del Salmo, versículo 67, dice el salmista, hablando de Dios, desechó la tienda de José. Fíjate, desechó la tienda de José y no, ¿qué? No escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Ahora aquí viene, mira, 70. Eligió, ¿a quién? A David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Sí estamos bien?
Bueno, sí, me faltó aclarar eso. Perdón, estoy leyendo de la Reina Valera. Entonces, déjenme leerlo nuevamente, ¿sale? Dice así la Reina Valera: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Fue Dios, y lo vemos aquí también, fue Dios quien eligió a David. Y lo hizo porque Él quiso, lo hizo por pura gracia, lo hizo por pura misericordia. No tenía nada que ver con David. Nada. David no era, repito, David no era alguien especial. De hecho, ya lo vimos, ya lo comenté. David era el menor de su familia, el menor de sus hermanos, el de menor importancia, el de más insignificancia. David no era un superhombre, como algunos luego se lo imaginan. No era un superhombre. No es que él tuviera muchas cosas buenas y por eso Dios lo eligió. No, Dios lo eligió simplemente porque Él quiso hacerlo. Él quiso elegir a David y a los otros hermanos no. Punto. Tan sencillo como eso. Porque Dios es soberano y Él escoge a quien Él quiere. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque tenemos que llevar esto a una aplicación práctica para nosotros. Y bueno, miren, dentro de un momento vamos a celebrar la Cena del Señor. Y esa fue una de las razones por las que elegí que viéramos hoy estos versículos y que meditáramos un poco en estos versículos y en el tema de la elección de Dios, para que al momento de celebrar la Cena del Señor lo hagamos conscientes, con la humildad de vida, recordando y celebrando lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como Dios eligió y llamó a David, así Dios te eligió y te llamó a ti. Y eso no tuvo nada que ver contigo. Nada. Si tú alguna vez has pensado que Dios te eligió por algo que tú tienes, arrepiéntete. Ese es un terrible pecado de orgullo, ¿eh? Si tú has pensado que tú tienes algo bueno y que por eso bueno, ese algo bueno que tú tienes, Dios puso su mirada en ti, arrepiéntete de ese pecado y pídele perdón a Dios. Porque ni tú ni yo tenemos nada bueno en nosotros. Nada, óyelo bien, nada, absolutamente nada. Dice la Biblia que todos los seres humanos están en la misma condición. Todos los seres humanos están en la misma condición. ¿En qué condición? Muertos, espiritualmente hablando. Muertos. A causa de su desobediencia, dice la Biblia en la carta a los Efesios, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Están muertos, están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, hacia Dios. Esa es la condición en la que está el ser humano en general, el mundo en general. Y nosotros, óyelo bien, tú y yo estábamos así. Dios dice claramente en su palabra, por ejemplo en Romanos capítulo 3, Dios dice claramente que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no lo hay. Dios dice también claramente allí en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también allí en Romanos dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te fijas? La paga del pecado es muerte, pero
La dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si tú ahora estás en Cristo, en primera, no es por algo bueno que haya en ti, es simplemente porque Dios tuvo misericordia de ti y te eligió de entre muchas personas a ti, sin que tú hayas hecho nada, sin que tú tengas nada bueno en ti, sin que tú tengas ningún mérito en ti. Y si tú estás en Cristo, ahora, por la gracia de Dios, tú tienes el perdón de tus pecados y tienes vida, vida espiritual, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos nuevamente la fidelidad, vemos la gracia, vemos la misericordia de Dios, ya no ahora con David, sino ahora con nosotros, contigo y conmigo, porque cuando tú y yo estábamos en esa condición, muertos espiritualmente, rebelándonos en contra de Dios, completamente yendo en contra de Dios y de lo que Él dice en su palabra, Él tuvo misericordia de ti y de mí. Y también dice la Biblia y en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así como con Israel, a pesar de la rebelión y del pecado de Israel en contra de Dios, a pesar de que Israel había rechazado a Dios, y vemos la misericordia de Dios para con Israel, de la misma manera vemos la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Cuando nosotros vivíamos dándole la espalda a Dios, rebelándonos en contra de Él, cuando éramos enemigos de Dios, dice también el Señor ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te fijas? Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, dándole la espalda, rebelándonos en contra de Él, Dios tomó la iniciativa y no nos dejó en esa condición en la que estábamos. Nos reconcilió consigo mismo por medio de su amado Hijo Cristo Jesús. Ahí está. La iniciativa de Dios para mostrar misericordia, para mostrarte a ti y a mí misericordia, perdón y salvación. Pero fue Él. Ni tú ni yo hicimos nada. ¿Ah? De hecho, si fuera por nosotros, ya lo saben, si fuera por nosotros, nosotros todavía estaríamos en la condición en la que estábamos antes, rebelándonos en contra de Dios, dándole la espalda y revolcándonos todavía en nuestros pecados. Es Dios, hermanos, es Dios. Es Dios, la salvación es de Dios, lo creemos, lo enseñamos, lo cantamos, la salvación es de Dios. Él es quien llama y Él es quien salva. Él llama y Él salva. Él llama y Él salva. Él te llamó a ti, Él te escogió a ti y Él te ha salvado a ti. Y ni tú ni yo, repito, tenemos ningún mérito en eso, absolutamente nada. Y dice la Biblia, dice el Señor en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, si quieren, ese sí ponlo en la pantalla para que lo vean. Efesios capítulo 1, versículo 3, también un pasaje que estoy seguro conocen, es familiar para muchos de nosotros. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, oigan, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Se fijan? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú? No, lo hizo Dios. Dios te amó y te eligió en Cristo. Versículo 5, Dios decidió, otra vez, ¿quién lo decidió? Dios, de antemano, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Te fijas? Al acercarnos a sí mismo, es que Dios lo hizo todo. Si dependiera de nosotros, nosotros no hubiéramos hecho nada, más que seguir dándole la espalda a Dios.
Eso es, dice la segunda parte del versículo 5, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Te fijas? Lo hizo y lo hizo con mucho gusto. Te eligió a ti con mucho gusto. Te perdonó, te lavó, te salvó y lo hizo con mucho gusto. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Es eso, hermanos, es pura gracia, es la gracia de Dios, su abundante gracia que derramó en ti y en mí, porque estamos en Cristo Jesús. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ahí está. Gracia, misericordia. Pero todo esto es de Dios. Dios lo planeó, Dios lo anticipó, Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo y te acercó a ti. Y dice el versículo 8, Él desbordó, ¿te fijas? Desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Así que, hermanos, creo que es claro, Dios elige y llama a quien Él quiere, a unos sí y a otros no. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, ¿no? Y lo hace de acuerdo con sus propósitos divinos y soberanos y de acuerdo también con su voluntad soberana y divina. Él es Dios y Él hace lo que dice, por ejemplo, Romanos, ayúdame a buscar Romanos capítulo 9, Él hace, así como dice este pasaje, Romanos capítulo 9. Miren, vamos a leerlo. Romanos capítulo 9, desde el versículo 1, y este es un pasaje largo, pero sí quiero leerlo. Dice el apóstol Pablo, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Y mira cómo dice más el apóstol Pablo. Ellos, es decir, el pueblo judío, la nación de Israel, ellos son el pueblo de Israel. Oigan, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana y Él es Dios. Óyelo bien, ¿eh? Él es Dios. ¿Quién? Cristo mismo. Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No. Porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Esto significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, fíjense cómo dice, antes de que esos niños nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Oigan lo que dice enseguida entre paréntesis. Este mensaje demuestra, ¿qué cosa? Que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, ¿a quién? A Rebeca. Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Ahí está. Dios en su soberanía, Él
porque así lo quiso. Él amó a Jacob y rechazó a Esaú, porque él quiso. 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Es Dios, es Dios, es Dios. Él tiene misericordia de quien Él quiera. Él muestra compasión a quien Él quiera. Versículo 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende, oigan, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Y esto es algo que debemos tener en mente siempre. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y oigan, versículo 24, y nosotros estamos, ¿entre quiénes? Entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Gloria a Dios. Yo creo que nosotros podemos decir igual que el apóstol Pablo: nosotros estamos dentro de los que, o entre de los que Él eligió. Él eligió. Él lo hizo. Él lo hizo. Y lo hizo por pura gracia. Eso es lo que celebramos. Por eso le damos a Dios la gloria. En el caso de David, una vez que Dios eligió a David, si quieren regresamos ahí a el libro de Samuel, primer libro de Samuel. ¿Qué pasó con David? Versículo 13, ya cuando Samuel lo ungió, y por cierto esto nos muestra que el aceite en realidad no produce nada, simplemente es simbolismo, simbólico. Dice, versículo 13, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, ¿ya? Y dice enseguida, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo importante ahí? ¿El aceite que Samuel le echó sobre la cabeza de David? No. Fue la presencia de Dios en David por medio del Espíritu Santo. Cuando Dios eligió a David y fue ungido por Samuel, no es que Dios le haya dado a David superpoderes para que fuera un superhombre e hiciera todo lo que Dios le dijo que hiciera. No. ¿Y saben qué es lo triste? Es que muchas personas piensan eso. Piensan así. Piensan que David era un superhombre al cual Dios bendijo de manera sobrenatural y le dio superpoderes como si fuera un superhéroe. Y por eso David pudo hacer tantas cosas. No. Era la presencia de Dios en él. Pero lamentablemente por esa razón, porque mucha gente piensa así, por eso es que muchos se quedan cruzados de brazos, esperando a ver que Dios les muestre una señal, algo que venga sobre ellos, algo de manera sobrenatural para que ellos hagan algo. Y algunos incluso llegan a pensar y dicen: ay, pastor, no me comparen con David, pues estamos hablando de David. David, él era David. Pero yo,
Y cuando la gente piensa así, lo único que sucede es que se queda la gente sentada esperando a que pase algo y en realidad se pasa el tiempo y no hacen nada. Porque tienen la idea de que nunca van a llegar a ser alguien como David. Un superhombre al cual Dios se fijó en él y lo dotó de manera sobrenatural y lo usó también de manera sobrenatural. Y no es así. No es así. Óyelo bien. Lo que pasó con David es lo mismo que pasó contigo. Así como Dios eligió a David por pura gracia y misericordia, Dios te eligió a ti por pura gracia y misericordia. Y lo que pasó con David cuando Dios lo eligió y fue ungido por Samuel, que vino el Espíritu Santo sobre él, fue lo mismo que pasó contigo. El día que tú te arrepentiste y confesaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y te arrepentiste y clamaste a Dios que te salvara, en ese día el mismo, óyelo bien, el mismo Espíritu Santo que vino sobre David aquel día, es el mismo Espíritu Santo que vino sobre ti el día que Dios te salvó. Lo mismo. ¿Por qué crees o por qué creemos a veces que hombres como David eran diferentes a nosotros? Que eran superhombres o que eran supersantos que no mataban ni una mosca. Dios eligió y llamó a David con un propósito específico y lo capacitó por medio de su Santo Espíritu para llevar a cabo ese propósito específico que Dios tenía para él. De la misma manera con nosotros, Dios te escogió a ti y te llamó con un propósito específico para ti, para ti. Y de la misma manera Dios te está capacitando, Dios te ha capacitado por medio del Espíritu Santo para que tú lleves a cabo ese propósito específico para el cual Dios te eligió y te llamó. ¿Por qué piensas que tienes que ser como David para hacer algo para Dios? No es así. Ahora la pregunta es, ¿sabes para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te eligió Dios? ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? El problema es que muchos se quedan allí, esperando, orando, Señor, muéstrame. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué? Pero no ponen manos a la obra. Nada más, esperando, Dios, muéstrame, confírmame. ¿Sabes una cosa? Nunca, óyelo bien, nunca vas a saber cuál es ese propósito para el cual Dios te ha llamado mientras estés cruzado de brazos. ¿Quieres saber para qué Dios te ha llamado? Aparte de orar, sí, pídele a Dios que te muestre, pero aparte de eso, haz algo. Trabaja. Y me refiero aquí en la iglesia. Haz algo. Porque de otra manera se van a pasar años y años y años y tú vas a seguir esperando que el Señor te muestre y vas a seguir igual. Dios nos llamó y nos eligió para algo. No es para que nada más estemos así como les digo, cruzados de brazo, alegrándonos y gozándonos por su gracia, por su misericordia. Amén, gloria a Dios, por la gracia de Dios ya soy salvo y tengo mi salvación asegurada por toda la eternidad. ¿Y? Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, busca la primera carta de Pedro. Capítulo 1 y versículo 2, Primera de Pedro 1, versículo 2. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. ¿Te fijas? Otra vez. Aquí está este asunto de la elección. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Oye, y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Te fijas? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que vino sobre David aquel día. Ahora, eso cuando
Dios elige a alguien y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, hombre o mujer, hay un resultado. ¿Qué dice ahí? Como resultado, ustedes, ¿qué cosa? Lo obedecieron. Ahí está. ¿Ah? Dios te eligió y te llamó con ese propósito para que le obedezcas, para que vivas para Él, para que le sirvas a Él, para que le adores a Él. Y puedes hacerlo, podemos hacerlo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva, nos mueve, nos guía cada día a hacer eso precisamente, a vivir para la gloria de Dios. El problema es que muchas veces nosotros no queremos vivir bajo la guía del Espíritu Santo y queremos vivir bajo nuestra voluntad y hacer lo que a nosotros se nos dé la gana o lo que nosotros creemos que es lo mejor. No, mi hermano, ni tu salvación ni mi salvación tiene que ver contigo ni conmigo. Así como en el caso de David, Dios lo eligió y eso no tenía nada que ver con David. Lo mismo con nosotros. Dios te llamó a ti, te eligió a ti y lo hizo desde antes de la fundación del mundo, ya lo hemos leído más de una vez. Y lo hizo por pura gracia, nada más, porque Él quiso. Y le dio gran gusto hacerlo. Y lo hizo con un propósito, para que tú vivas para su gloria, para que lo obedezcas. Eso es lo que tenemos que hacer. Obedécele. Obedécele. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en nuestra vida si hiciéramos solamente eso? Obedecerle a Él. Obedécele. Así que Dios eligió y llamó a David. Y así como Dios eligió y llamó a David, también te eligió a ti. Ya lo vimos. De acuerdo con su voluntad soberana y para cumplir también sus propósitos soberanos. La pregunta es, ¿qué harás? Porque no se trata nada más de vivir como lo comenté hace un momento, de decir, bueno, amén, gracias a Dios, soy salvo, voy al cielo para la gloria de Dios. ¿Y qué harás? Se me acabó el tiempo y de hecho ya terminé. Déjenme nada más leer un último pasaje hablando de David otra vez. En el libro de Hechos, vamos a Hechos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 36. Nada más, el apóstol Pablo hablando y dice, versículo 36, este salmo no hace referencia a David, y lo que quiero que pongan atención es lo que dice enseguida. Dice, pues, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Noten lo que dice, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación. ¿Qué hizo David después de que Dios lo eligió y lo llamó? Recuerden, Dios lo llamó y lo eligió con un propósito específico para él. ¿Qué hizo David? Bueno, David, dice este versículo, hizo la voluntad de Dios, pero noten lo que dice, en su propia generación. ¿Y tú qué estás haciendo? En tu propia generación. Porque Dios te llamó y te eligió para esto. Para que seas sal y seas luz aquí, en tu generación. ¿Qué estás haciendo? Sabemos y decimos y conocemos frases tan llamativas, ¿no? Como aquellas de que tenemos que impactar a las naciones y tenemos que impactar a nuestra generación. Y suena muy bonito, pero ¿qué estás haciendo para eso? ¿Estás obedeciendo a Dios o no? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida o no? Que el Señor nos conceda y nos ayude y nos siga dando de su gracia cada día para que, al igual que David, nosotros en nuestra generación hagamos la voluntad de Dios y sirvamos a Dios aquí en nuestra generación y lo hagamos para la gloria de Dios.
reconociendo que todo es de Él y por Él y para Él, y por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.